¿Dónde llaman ahora mismo? Efectivamente. Hasta aquí. Bueno, buenos días a todos. Tenemos una ponencia hoy que yo creo que os va a resultar interesante. Hemos elegido desde GVC Gaesco 3 compañías que yo creo que es interesante observar cómo funcionan los mercados de capitales y los procesos de financiación, porque veréis que son 3 compañías que trabajan hacen algunas cosas comunes, pero sin embargo en los mercados de capitales pues han tenido una evolución que es sumamente interesante, en un caso financiándose, como ahora os contaremos, desde el mundo del crowdfunding para después entrar a cotizar, en otro caso habiendo cotizado primero en un mercado de crecimiento y después en una operación terriblemente exitosa pasando al primer mercado, es decir, cosas absolutamente naturales, y en el caso del ECNOR cotizando ya desde hace ¿cuántos años, Alex? Pues más de 30 años. 30 años. 30 años. O sea que la verdad es que los mercados de capitales en diferentes estadios, hablábamos ahora justo antes de entrar también, la financiación a través de la renta fija, los pagarés, es decir, que hacen un servicio y que se puede tener en los diferentes hitos, tanto en las plataformas de financiación previas de salida a bolsa. Ahora os podrá comentar Alberto pues su experiencia, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de la experiencia de las 3 compañías y del mundo de las energías renovables, que es un mundo, nosotros dedicamos mucho tiempo en la oficina a estudiarlas, y como sabéis, los que nos seguís más de cerca, pues seguimos gran parte del sector con muchísimo cariño, tanto en el mundo de la renta fija como de la renta variable. Entonces, bueno, sin más, os presento a las 3 personas que están con nosotros, empezando por mi derecha, Alexandra Arrola, director financiero del grupo ECNOR, compañía cotizada en el mercado continuo, en el entorno de más o menos 1.000 millones de euros de capitalización, aunque somos muchos los que pensamos que valéis mucho más, y por lo tanto una muy buena oportunidad de inversión. A mi izquierda, Daniel Lozano, que trabajó antes en alguna otra experiencia que también habéis tenido en el BM Growth, y ahora director de relación con inversores, de estrategia y de mercado de capitales de una compañía interesantísima, Greenergy, que yo conocí hace muchos años en una etapa mucho más inicial, con actividades interesantísimas en España, en Chile. Ahora nos vas a contar, y hablamos un poco del sector, de cómo veis las diferentes tecnologías. Y a mi derecha, la última compañía que hemos colaborado en integrar dentro del BM Growth, Alberto Hernández, accionista y consejero delegado y presidente de Energys SolarTech, compañía, como os decía, que ha tenido una etapa anterior que me parece interesante que comentes tu experiencia, y ahora una etapa de cotización y en un sector interesantísimo. El formato, lo que vamos a hacer es, para los que conozcáis menos las empresas, durante una pequeña introducción en que cada una de las 3 compañías se va a presentar, porque son compañías cotizadas, yo creo que las 3 interesantísimas para invertir, y después ya hablamos de los temas más de actualidad, de tecnologías, del efecto de los tipos de interés en compañías que invierten mucho. Si queréis, hablaremos un poco también de las aprobaciones y de las posibles influencias de los cambios políticos, aunque eso es un tema más de actualidad y difícil. Como me decía Alex un rato antes de entrar, siempre en los ayuntamientos y en las comunidades ha habido dificultades para aprobar proyectos. Pero bueno, empezamos sin más, tenemos del orden de 45 minutos. Alex. Muy bien, pues nada, gracias José Antonio. Además, gracias por la confianza en el ECNOR, ¿no? En que, como decías tú, el valor que se nos supone, entiendes que superior capitalizamos, con lo cual es una buena oportunidad de inversión, ¿no? Bueno, en primer lugar, presentar un poco el ECNOR. ¿Qué es el ECNOR? ¿Qué hace el ECNOR, no? El ECNOR es una corporación
que tenía pues casi 65 años, o este mes de junio cumple 65 años, que tiene su actividad, centra su actividad fundamentalmente en el mundo de la ingeniería, de la prestación de servicios, entendemos, de carácter esencial, la ejecución de proyectos, entendemos también proyectos sostenibles, estratégicos en muchos casos, y que es el core business de la compañía, ¿vale? Además de lo que es esa pata más digamos de corto plazo, pues hemos ido desarrollando con los años pues un negocio de inversión, ¿no? Un negocio de inversión en parte en energías renovables, que además es uno de los temas que probablemente luego tocaremos, y en el mundo de la transmisión, a través de la participación de un 100% en una sociedad que se llama Enerfin Socienergía, que tiene en operación y construcción a día de hoy alrededor de 1,5-1,6 gigavatios, distribuidos pues, fundamentalmente en España, Brasil y un poquito en Canadá, aunque aspiramos a seguir desarrollando proyectos por otros países, ¿no? Y fundamentalmente con tecnología eólica. Además, tenemos una participación de un 51%, una coinversión con un gestor, con APG, un gestor de fondo de pensiones muy importante, a través del cual participamos fundamentalmente en negocios de transmisión. Pues a día de hoy estamos operando a través de Celeo pues alrededor de 6.000 kilómetros de líneas de transmisión en Chile, Brasil, y estamos empezando también a construir en Perú. Y además, pues también a través de Celeo pues, participamos en algo menos en 200 megavatios más o menos de fotovoltaica y 150 megavatios de termosolar. Por hacernos una idea aproximada del tamaño del EGNOR, me voy a las cifras con las que cerramos el ejercicio pasado. Fuimos capaces de generar un volumen de negocio de 3,6 billion, alcanzando una EBITDA de 300 millones de euros, un 11% más del que conseguimos el año anterior, y un beneficio después de impuestos, que es la magnitud en base a la cual nos miden a todos nosotros, de algo más de 100 millones de euros, 103 millones de euros, que fue casi un 20% más que el año anterior, ¿no? Y todo esto, pues, con la magnitud también que seguimos especialmente, que es con una deuda con recurso de 120 millones aproximadamente, que es 0,63 veces el EBITDA que somos capaces de generar sin tener en cuenta el de proyectos, ¿no? Es un poco en grandes líneas lo que es el EGNOR, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya 30 años cotizados, más maduro, lo cual no significa nada malo, no. Pagando un dividendo estupendo, es decir, en una fase donde utilizáis sobre todo los mercados de capitales hoy por hoy para financiaros en el mundo de la renta fija. Claro, renta variable no necesitáis porque sois una compañía excelentemente bien capitalizada. No, te preguntaba antes de entrar, ahora seguimos, pero aprovechando, y tú además lo sigues muy de cerca, el entorno actual que ha cambiado sustancialmente. Hace 15 meses teníamos pagarés que emitíamos a 6 puntos básicos. Efectivamente, estuvimos cerquita de emitir al cero. Cerca de emitir al cero. Ahora mismo tenemos 400 puntos básicos. ¿Cómo vives ese entorno? Y claro, desde un punto de vista de financiación, ¿os frena a proyectos o sois capaces de elevar la tasa de rentabilidad de los proyectos? ¿Hay proyectos que los ponéis en una etapa más de estudio para el futuro hasta que los tipos de interés? ¿Cómo veis ese entorno? No, a ver, para nosotros en nuestra estrategia, como nos conoces bien, ¿no? Nuestra estrategia no se centra lógicamente en una financiación a través del MARF, ¿no? Estamos encantados y tenemos emitidos a día de hoy alrededor de 230 millones y pagamos lo que el mercado de hoy demanda a una empresa de nuestro perfil, ¿no? Para nosotros es una alternativa a las fuentes de financiación que tradicionalmente hemos utilizado, una financiación sindicada. Ya en 2021 fuimos capaces de emitir financiación a largo plazo, ¿no? Para una empresa como nosotros, tener financiación emitida entre 10 y 14 años. No olvidemos, que una parte fundamental, una parte sustancial de nuestro negocio es un negocio circulante. Pero es cierto, no es menos cierto que tenemos un negocio de inversión que tiene un valor, entendemos también que también es relevante, ¿no?
Entonces, dentro de la estrategia de financiación nos encaja muy bien y además yo creo que empezamos muy desde el principio con el mercado alternativo de renta fija. Pero la estrategia, o sea, digamos que nuestra estrategia en cuanto a su utilización es batir los costes que tiene el resto de nuestra financiación, ¿vale? Asumiendo que es una financiación no comprometida, asumiendo que tenemos que tener límites comprometidos suficientes para financiar las necesidades de crecimiento que tenemos. Lo que también cerramos un momento fueron coberturas o productos financieros derivados que fijaban el tipo de interés, y hay una parte de ello que lo tenemos también asignado a estos pagarés, ¿no? Por lo cual estamos pagando al mercado lo que corresponde pagar en el momento actual. Sigue habiendo oportunidades de financiación para nosotros muy interesantes. Creo que la imagen que tiene el mercado del ECNOR es una imagen también, pues bueno, nos ayuda a obtener esas condiciones interesantes, ¿no? Y para nosotros, insisto, fuimos, yo creo que, no sé si pioneros, pero fuimos de los primeros. A día de hoy creo que somos relevantes en cuanto a emisores y seguimos confiando plenamente en el excelente comportamiento de ese mercado. Volveremos a los tipos de detalles. Daniel, si quieres una introducción y que expliques a las personas que nos acompañan hoy, a los que no te conozcan, que yo creo que es una compañía cada vez más conocida tanto por inversores institucionales españoles como por extranjeros. Tu turno. Muchas gracias, José. Pues nada, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Veo muchas caras de amigos. Grenergy, bueno, es una empresa que creo que ha aprovechado muy bien las capacidades que el mercado, que BME, el mercado de capitales, le ha otorgado, ¿no? Fue una empresa que salió a cotizar en el MAP en 2015 con un recorrido muy exitoso por 30 millones, ¿no? Pudimos ir creciendo, ¿no?, gracias a esos fondos que levantamos en una primera fase y desarrollar un proceso de internacionalización en el desarrollo de la energía renovable que exitosamente las pudimos empezar a desarrollar en una primera fase en España hasta 2012, pero que luego, por cambio de regulación, era otro momento de la tecnología, la energía solar fotovoltaica en ese momento, en primera fase, necesitaba ayuda, el famoso feed-in tariff, se cerró el mercado y necesitamos salir al exterior. En Latinoamérica hemos crecido muchísimo. En Chile somos la empresa que más parques solares ha desarrollado, gracias, por ejemplo, a esos fondos que levantamos en 2015, también la renta fija, el primer bono verde que se emitió en España en marzo lo hizo Grenergy en 2019, y luego saliendo al mercado continuo, cuando maduró bastante más el proyecto, a finales de 2019, justo antes del COVID, y también hemos podido conseguir, bueno, algunas ampliaciones de capital que nos ha permitido, pues, situarnos en una capitalización actual de unos 800 millones, estar presente en las tres principales regiones donde se está desarrollando energía renovable: Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Tenemos una plataforma de 14 gigavatios, muy bien diversificada geográficamente. Ya tenemos la experiencia de que no se puede poner todos los huevos en la misma cesta y hay que diversificar geográficamente el riesgo, y por ello estamos desarrollando en 11 mercados y esperemos seguir creciendo en esta exposición geográfica. Principalmente la empresa desarrolla, construye y opera proyectos solares. También tenemos algunos eólicos, pero nuestro foco es el solar, y luego, si quiere, comentamos el almacenamiento. El almacenamiento es una herramienta necesaria para seguir introduciendo energía renovable en el sistema y que pueda dar esa energía en el momento que se necesita, no cuando se produce, ¿no? Y bueno, normalmente la empresa tiene una estrategia de rotación de activos 100%, hasta en 2019 que decidimos, oye, vamos a ser un player relevante en el mercado, vamos a desarrollar y construir proyectos para quedarnos. Buscamos PPAs, ¿no?, a largo plazo, 15 años. Recientemente hemos firmado 750 megavatios de PPA con Amazon, Lyon del Bessel, que nos han permitido estructurar los ingresos que
luego pues al banco le sirve para estructurar financieramente el proyecto, ¿no? Y esto es lo que nos posibilita quedarnos parte del portfolio. Otra parte la venderemos a terceros. Esta venta a tercero de proyectos nos permite levantar capital y que ese capital autofinanciar el portfolio que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra estrategia y ahora mismo tenemos todos los fondos necesarios, estamos construyendo muchísimo, tenemos 1,8 gigavatios entre operación y construcción y tenemos un objetivo de 2025 tener 5 gigavatios en solar principalmente y 1 gigavatio hora en almacenamiento. Pues antes de pasar a Alberto, has dicho la palabra, últimamente en nuestras reuniones de la mañana dentro de la Sociedad de Valores tenemos aquí a Víctor Peiró, que es nuestro director de análisis y quien lleva el mundo renovable en nuestra oficina. Hablamos de la palabra rotación. Y decimos, oye, ¿y por qué, si se confía tanto, tú acabas de contestar antes de la pregunta, pero ¿por qué Repsol, que tiene que descarbonizarse, vende activos y no se los queda? ¿Por qué Iberdrola los rota? En vuestro caso, yo creo que tú has explicado perfectamente que es un tema de financiación y de continuar con el resto de la cartera, de no poner a la compañía en un compromiso financiero y en un riesgo superior al que queréis. Pero ¿cómo decidís qué activo quedaros y qué activo rotar? Es un tema del mejor postor que os paga por algo. Estratégicamente has dicho, no quiero poner los huevos en la misma cesta. ¿Cómo hacéis esa reflexión entre lo que vendes y lo que te quedas? Hombre, estos activos pueden durar 25 o 30 años, ¿no? Sí, bueno, pues la respuesta es nosotros queremos invertir nuestro equity en ciertos mercados, no en todos, y luego estamos desarrollando tan cantidad de proyectos, mucho más de lo que la empresa puede digerir y construir, ¿no? Entonces, oye, es una perfecta manera de demostrar valor al mercado, que parte de ello es rotarlo a un precio superior a lo que los analistas nos están considerando en valoración, y esos fondos también reducen las necesidades de capital. Entonces, permite también a nuestro inversor no tener miedo a una posible dilución por una ampliación de capital, ¿no? Entonces, normalmente hemos vendido hasta ahora 100% de los proyectos. Estamos también explorando una manera que ya exitosamente DPR puso en marcha, que era la venta de minoritario, 49%, mantendríamos el control y parte del valor de los activos lo llevamos al momento actual, lo que nos permite seguir creciendo y seguir dando esos pasos en estos momentos donde el sector está, en mi opinión, prácticamente iniciándose. Pues pasamos a mi derecha. Alberto Hernández comentaba que ha utilizado las diferentes teclas de los mercados de capitales con una financiación fuera de los mercados. Cuando hablo muchos días con Alberto, no solo hablamos de renovables, hablamos, yo creo que es dos palabras, eficiencia energética. Alberto se pone del lado no solo de la producción, que también, sino del lado de los que van a consumir la energía para hacerles una vida mejor, y los últimos años son clarísimos en lo que ha pasado. Si te parece, Alberto, que probablemente como eres el último que ha llegado a los mercados de capitales, te conocen algo menos, nos cuentas tu proyecto interesantísimo también. Gracias, José. Bueno, nosotros somos una compañía, evidentemente, en una magnitud más pequeña que la de los compañeros que nos acompañan, ¿no? Nosotros nacimos en febrero del 2020, y nacimos a partir de un proyecto en el que veíamos una similitud muy grande lo que estaba ocurriendo en el mercado energético e iba a ocurrir con lo que ocurrió en su día en el mercado de las telecomunicaciones hace 20 años, ¿no? Una liberalización del sector, una explosión desde el punto de vista de tecnología y un conjunto de oportunidades muy importantes para captar un mercado de una forma distinta, de una forma disruptiva, a los actores presentes, ¿no? al llamado oligopolio sin ámbito peyorativo, ¿no? En ese momento lo que hicimos es desarrollar un modelo que hemos llamado de outsourcing energético, que basándose en el cambio de regulación de autoconsumo nos permitía hacer un outsourcing integral de las necesidades de energía que podía tener un cliente industrial. Nuestro ámbito siempre es cliente industrial, cliente de 2B.
Para financiarnos en ese momento, nosotros siempre teníamos la ambición de un negocio de outsourcing, un negocio de activo, requiere siempre la posesión del activo, porque si no lo que eres es un intermediario, ¿no? Si no tienes activo, intermedias en la operación o en la actividad y puedes tener un cierto crecimiento, pero también es una compañía mucho más volátil desde el punto de vista de seguridad y sostenibilidad futura, ¿no? Como necesitamos tener el activo y necesitamos financiarnos de una forma continua, acudimos pues a un modelo muy naciente o muy incipiente, ¿no?, en el sector, que es el modelo de crowdfunding. Y de ahí pues fuimos financiando ronda a ronda. La verdad es que fuimos cumpliendo o haciendo récords de financiación en crowdfunding en cada una de las rondas. La primera fue de 2 millones, que fue la primera ronda de ese tamaño en España. La segunda llegamos a prácticamente 10 y así sucesivamente, ¿no? Actualmente tenemos alrededor de los 42-43 millones de recursos propios en la compañía, ¿no? Y luego llegó un momento en el que decíamos, bueno, la ambición que tenemos en el desarrollo de este modelo es importante. En un modelo de activo requieres crecer en financiación, con lo cual un objetivo que teníamos prácticamente en la hoja de ruta fundacional de la compañía era teníamos que salir a mercado. Teníamos que salir al mercado por varias razones. Teníamos que salir al mercado porque eso te da mucha visibilidad, te pone en el mapa y te permite acceder a proyectos que antes pues podían ser más complejos acceder o competir. Segundo, tenemos que acceder al mercado por la sencilla razón de que necesitamos capital de forma permanente y las cuantías que requiere son cada vez mayores y necesitamos ampliar y ambicionar a un crecimiento mayor. Y en tercer lugar estaba parte de la hoja de ruta fundacional de la compañía en la que queríamos salir a mercado como parte de un proyecto empresarial y personal, ¿no? De hecho, yo dejé una carrera corporativa más o menos exitosa, pero una carrera corporativa relevante por decidir montar una compañía al ver esa oportunidad. Y la verdad es que ha sido una apuesta, no solo de la que te puedas arrepentir, sino de la que estamos eternamente satisfechos, tanto mi partner Abel como yo, no solo por el recorrido y la trayectoria que hemos tenido estos 3 años y medio y los objetivos que hemos cumplido, sino por la satisfacción que ha llevado el crear, dirigir y gestionar una compañía en una situación de entorno tan convulsa, tan compleja, tan cambiante y obtener el resultado que hemos obtenido, ¿no? Pues empezamos de cero hace 3 años y medio, hoy ya cotizando en mercado y con una progresión de la acción bastante buena, salimos a 3,12, estamos cotizando hoy alrededor de los 7. Hemos pasado pues de cero en el Q1 de este año facturar 13 millones de euros con un EBITDA de alrededor de 1,5 millones, casi 2 millones de euros, que ya es prácticamente el conjunto, especialmente en ingresos, de lo que generamos todo 2002. El Q2 va con un proceso de aceleración importante, tanto en ingresos, especialmente en EBITDA, y hemos conseguido en este camino, además, diversificar la compañía de forma muy relevante, ¿no? Hemos nacido con esa vertical de negocio que era el outsourcing energético, apoyado mucho en autoconsumo. Hemos construido un proceso, una capacidad entre medias de ingeniería, para lo que decía José, ¿no? Eficiencia de nuestra industria, todo lo relacionado con ámbito de energía que no necesariamente tiene que ser eléctrica, climatización, procesos industriales, calor, frío, etcétera, etcétera. Todo el ámbito de evolución de todo ello, pues vehículo eléctrico, mejoras en el tratamiento y la gestión de las potencias de nuestros clientes industriales, almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, en esa vertical de ingeniería, hemos tomado una decisión de la que además estamos encantados, que es adquirir una empresa del sector con muchas más capacidades que nosotros, compitiendo, de hecho, aquí, obviamente, salvando las distancias con un Elecnor en muchos proyectos, una compañía que se llama Sarpel Ingeniería, una compañía que factura alrededor de 35 o 40 millones de euros al año, con una EBITDA de 3 millones, que además vamos a profesionalizar su gestión y hacer crecer, y que nos ha permitido reforzar muchísimo esa vertical de ingeniería para diversificar el negocio, por un lado, y crear capacidades nuevas para captar clientes de ámbito industrial que igual se nos hacían grandes o se nos podían atragantar con las capacidades que teníamos antes de esa adquisición, ¿no? Y en paralelo, para complementar todo ese modelo de outsourcing, en el que integras todas las necesidades energéticas de una compañía, de un cliente industrial, pues hemos empezado a desarrollar también nuestra vertical de generación, diversificando el negocio en 3 unidades principales. El outsourcing energético, que es la cuna de todo nuestro negocio, las capacidades de ingeniería con capacidad a mercado e in-house para nuestros propios proyectos,
y la vertical de generación, donde seguimos una estrategia multitecnología. De hecho, predominamos en nuestra capacidad de generación la eólica, porque nuestros activos de outsourcing, nuestros activos de producción distribuida, son fotovoltaicos. Y necesitamos un complemento de esa energía que tenemos que tener desde la red y que la debemos producir en horarios distintos a los que estamos produciendo in situ en nuestros clientes, ¿no? Pues el complemento ha generado un cóctel de un modelo de outsourcing energético muy parecido a los modelos que imperan en el sector de la tecnología, ¿no? De outsourcing de tecnología, donde damos un modelo de Energy as a Service, cubriendo todas las necesidades que puede tener un cliente industrial, llevando al extremo el nivel de eficiencia de ese cliente industrial y teniendo activos que proveen a ese cliente industrial en todas las fases, en lo que produces en su casa, en la ingeniería que requieres para modificar y evolucionar los componentes energéticos de su industria y, por último, en la generación que requieres para traer esa energía de la red que no estás produciendo y que estás consumiendo de la red, ¿no? El resultado es un modelo integrado con unos márgenes muy saneados, con un crecimiento tanto en las tres verticales verdaderamente fuerte, pero también con un perfil de crecimiento vamos a llamarle de bajo riesgo, ¿no? Preferimos diluirnos más que apalancarnos más. Nos gusta construir una compañía con un equity fuerte para llegar a un proceso de apalancamiento en año y medio, 2 años, mucho más seguro y solvente y que nos permita tener un crecimiento relevante y una aceleración de ese crecimiento, pero sobre unas bases muy sólidas, unas bases de generación de ingresos recurrentes sólido, de un margen de EBITDA y un margen final y un beneficio final de la compañía también sólido, que nos siente unas bases para poder crecer con un apalancamiento seguro, ¿no? Somos una gestión de crecimiento prudente, ¿vale? Y en este sentido yo creo que el mercado pues, ha tenido una cierta apreciación de la estrategia, del crecimiento y del desarrollo, siendo como somos también todavía un chiquillo, aunque a pesar de haber dado pasos importantes, tenemos una cultura también de crecimiento y de ambición, pero también de humildad, combinando un poco todo. Y la verdad es que el mercado nos da una cierta apreciación, ¿no? Un respeto por nuestros competidores, que es precisamente que más cuesta ganarse, y una apreciación del inversor en los términos de cómo se está comportando la acción en estos 6 meses y del atractivo y del interés que hemos tenido inversor para seguir creciendo. Ahora los pasos que nos quedan son seguir creciendo en algo de crecimiento inorgánico, crecer de forma relevante en nuestra unidad de generación. Y ahí queremos dar un paso más, que hablábamos de ello, ¿no? El almacenamiento. Y el almacenamiento igual con propuestas que no necesariamente tengan que ir en torno a las baterías, sino tecnologías distintas, donde estamos trabajando con partners industriales de la industria, como es el grupo ERBI, desarrollando proyectos también de almacenamiento que complementen ya aún más esa foto de conjunto. Muy bien, sí. Porque ahora mismo, claro, lo has dicho, yo creo que es una reflexión interesante, sobre todo en un mercado como el BM Growth, que es un mercado que permite salir a bolsa captando capital, también el crowdfunding antes. Ahora mismo tenéis en el entorno, podréis tener a lo largo de este año en el entorno de 9-10 millones de euros de deuda con muchos activos comprados para un EBITDA este año que, sin poner en peligro ningún guidance, porque lo digo yo en nuestros estudios, que pueda estar en el entorno de alrededor de 8-10 millones de euros. Quiero decir que claramente el equity, y sobre todo en los últimos 15 meses, claro, ¿quién nos iba a decir hace 15 meses que hoy vamos a estar en el entorno de tipos de interés que tenemos, ¿no? Claramente ha sido prudente. Oye, yo quería hablar con vosotros, os lo había comentado a los tres, de temas algo más sectoriales. El otro día en la Junta de Accionistas de Repsol decía su presidente, Brufau, persona inteligente, pero que va a decir también desde su puesto de trabajo, que los renovables sí, pero que hay que combinarlo con otras cosas. Lógicamente, que va a decir una petrolera, yo en cualquier caso creo que tiene otro sentido, pero desde vuestro punto de vista, empezando si quieres por ti, Alex, ¿cómo veis la evolución de las energías renovables en general en España? Vosotros estáis, yo, si no me equivoco, en el orden de 50 y tantos, 55 países, donde tenéis tanto ingenieros que hacen de constructores, de pesistas, tenéis patrimonio cuando os quedáis cuando contaba Daniel, o tenéis construcción para terceros. ¿Cómo es el mundo? Luego hablaremos de tecnologías, pero la situación del sector
en general, ¿qué cosas te parecen más relevantes comentar ahora por geografías, sobre todo donde estáis vosotros desde un punto de vista de ECNOR? Bueno, para nosotros, efectivamente, un poco el despliegue que ha habido también en la pata... Para nosotros, la transición, entendemos que es algo... La transición a energías renovables es algo imparable. Es algo imparable en todos los países, al menos en todos los países en los que nosotros actuamos, ¿no? Cada uno a su ritmo. No es lo mismo, pues eso, pues la velocidad que ha adquirido esa transición, pues en España, en otros países que estamos viendo también que está cogiendo mucha velocidad, Australia, Estados Unidos, etcétera, que países que quizá pues estén todavía un poquito más lejos de esa velocidad, ¿no? En los que estemos, por ejemplo, países del entorno de África, ¿no? Pero bueno, lo que sí que vemos es que esa transición, el peso de las energías renovables en el mix de energía de todos los países, bueno, pues va a ser creciente, ¿no? Pero es cierto que para ello también se necesita pues contar con las infraestructuras adecuadas, ¿no? Hay retos, diferentes retos en diferentes países, ¿no? Pero en general está el reto del refuerzo, ¿no? de esas redes de transmisión. Está el reto también que comentaba Alberto, ¿no? También tratar de gestionar esa red de transmisión, esos puntos de conexión que todos tenemos, ¿no? Tratar de gestionar y aprovechar, pues a través de que luego pues, probablemente hablemos, ¿no? de combinación, decías eólica, solar, incluso baterías, pues eso también nos va a ayudar a optimizar un poco todo ese mix, ¿no? Entonces, oportunidades, decías también, desde el punto de vista, nosotros tenemos esa doble cara también. Desde el punto de vista de inversores, tampoco invertimos en tantos países, como desde el punto de vista de constructores, ¿no? Estamos un poco en toda la cadena de valor. Y muchísimas oportunidades. Fotovoltaica, quizá la fotovoltaica es quizá más rápida de analizar, más rápida de implementar. Nuestra historia está más ligada a la eólica desde un punto de vista de inversor, pero es cierto que el crecimiento de la fotovoltaica está siendo muy relevante en los últimos meses, años, ¿no? Y yo creo un poco esto, ¿no? Un poco yo creo que dentro de los mix de todos los países el renovable, la generación desde fuentes renovables es imparable, ¿no? El factor, el cuello de botella para vosotros como grupo ECNOR, cuando os sentáis es en un determinado país es la regulación, es el político. Ahora los dos estáis en Chile y hablabais, tenéis una posición en Chile, pues ahora os voy a preguntar cómo veis la situación allí, no solo política, sí. sino la situación energética. Es un país larguísimo, sí, con unas redes de alta tensión interesantes, bueno, y luego Chile, con diferencias de precios en función de las diferentes regiones. Bueno, quedaría para hablar una hora entera, ¿no? Ahora, si queréis, no, porque de vez en cuando analizas un proyecto y dices, esto de Chile está complicado. ¿Cuál es vuestro factor restrictivo a la hora de analizar un determinado nuevo país? ¿Es el ingeniero que llega allí, que lo va conociendo y a continuación como epecistas dice, pues la mejor forma de demostrarle a mi cliente que confío en esto es quedarme con parte? El factor limitante es el capital, el factor limitante es que sois tan prudentes que no queréis nunca tomar demasiada deuda desde vuestro punto de vista, porque cuando dices, oye, esto es un mundo lleno de oportunidades, siempre la tentación es preguntarle, ¿y por qué no vais más rápido? Porque siempre se puede más rápido, ¿no? Nosotros, Juan Antonio, digamos que lo has mencionado al final, casi de ronda. Para nosotros la primera limitación es la financiación. O sea, nosotros somos una empresa que tenemos meridianamente claro que queremos estar protegidos con una deuda muy baja. Somos una empresa que su core business es la ingeniería. La ingeniería no admite deuda. Requiere, lógicamente, sus fuentes de financiación, pero no admite deuda. Y nosotros lo que hacemos es invertir parte de lo que históricamente ha sido así. Celio y Enerfin se han construido con el dinero que hemos sido capaces de generar en el negocio que llevamos ejecutando 65 años. Para nosotros, ya digo, insisto, aunque parezca un poco más logo, para nosotros la deuda es sagrada. Por eso antes, cuando me refería a las magnitudes del grupo, otra magnitud por la que más casi nos medimos es si hemos sido capaces de generar caja. Esto es un negocio de caja, como todos, ¿no? Pero este especialmente nuestro. Y eso es lo que marca, en muchos casos, el apetito, no el apetito, el embarcarnos en una aventura que requiere inversión, ¿vale?
asumiendo que somos capaces de, o que creemos que eso nos cabe dentro de nuestro plan financiero y que no pone en riesgo esa estabilidad financiera del grupo, ¿no? Lógicamente, buscamos países en los que la regulación pues sea predecible, ¿no? Buscamos países que conozcamos bien también. Es cierto que tú has mencionado antes, estamos en muchos países. Pero si sumas, digamos, el volumen de esos 3.600 millones que hacemos en todo el mundo, estamos en 8 o 10 países, ¿vale? Y esos los conocemos bien. Y somos más proclives a invertir en este tipo de países. Mencionabas Chile, pues estamos en Brasil, estamos lógicamente en España. Analizamos oportunidades en países en los que a día de hoy entendemos que pues todavía no se dan las condiciones para invertir. Pero sí que queremos invertir, digamos, en desarrollo para cuando se den las condiciones estar ahí, no sé si los primeros, pero desde luego no los últimos, ¿no? Y tratar de capturar ese valor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso digo, las restricciones financieras, ¿no? Y luego, lógicamente, regulatorias y conocimiento de país. O sea, que normalmente la cabeza de puente, o el primero que va es el ingeniero con el especialista. Habitualmente sí. Vosotros sois un poco diferentes, pero has mencionado algo de no poner los huevos todos en la misma cesta. Por lo tanto, la diversificación está dentro de vuestro ADN. Pero desde el punto de vista de vuestro grupo, ¿por dónde veis la evolución sectorial? Que yo creo que vas a contar algo parecido, pero geográficamente, luego ya hablaremos de tecnologías. ¿Por dónde tenéis vuestro plan? Hacéis hechos relevantes y tenéis un plan estratégico, pero como no todo el mundo los habrá leído. Sí, al final el crecimiento está presente en todos los países del mundo, ¿no? En algunos se acelera más, como el caso de España. O sea, en España tenemos una oportunidad histórica. Vamos a tener por primera vez la energía más barata y vamos a poder competir en energía a precio bajo, no en mano de obra. Vamos a poder hablar no de deslocalización, de relocalización, atraer industria, energía, hidrógeno, almacenamiento. Tenemos terrenos, tenemos una radiación que es el doble de la de Alemania y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Nosotros al final, de cara a invertir, pues ¿qué buscamos? Buscamos rentabilidad a doble dígito, buscamos poder tener un cliente investment grade que sea financiable, que nos permita reducir el coste de capital y que esa inversión en ese país pues tenga un factor de riesgo menor, ¿no? Entonces, como os he dicho, estamos en 11 países. En Latinoamérica, Chile es un país donde, pese a cambios de gobierno, la regulación ha sido súper estable, más estable diría yo que en España, y eso ha permitido atraer a muchas empresas españolas, como nosotros, OPDE o Acciona, a invertir en ese país. Y están aprovechando la transición energética. Nosotros en España tenemos una plataforma relevante, pero también estamos creciendo en Estados Unidos, estamos creciendo en Italia, donde va a producirse una situación similar a la de España. Es verdad que tienen menos terreno, más problemas de red, pero es que en cualquier país, en Polonia, por ejemplo, el 70% de la energía producida se produce con carbón y el 20% con gas. O sea, eso en el siglo XXI, donde tienes una energía fotovoltaica que te produce ya a un coste menos de 30 euros y un almacenamiento, que ahora hablaremos, que va a permitir trasladar esa energía ahora donde no hay producción, ¿vale? Va a acabar poco a poco con esos mix energéticos que no tienen sentido ni a nivel medioambiental, pero ni a nivel económico. Mencionábamos Chile, has hablado que es la regulación, pero además de la regulación están las diferentes franjas regionales y sitios que son desérticos, pero donde tienes pues un comprador industrial, una minera, pero claro, muchas horas, si allí hablas de muchas horas de sol en España, claro, en Atacama pues hay todavía más horas de sol y lo que te puede llevar es a cuando dices, me hace ilusión escuchar que alguien que produce energía
dice con ilusión que vamos a un mundo de energía muy barata o más barata como consecuencia de las tecnologías. Claro, más barata significa que si no te cubres vas a vender más barato tu producto. Claro, pero es que la clave es cubrirse. Bien, ahora nos hablarás de eso, pero en Chile, además de la regulación, ¿no notáis ciertas incertidumbres de rentabilidad como consecuencia de los precios horarios en diferentes regiones? ¿Es algo que os preocupa? ¿Cómo lo estáis abordando? Lo digo porque es un tema de actualidad. Sí, al final los ECEs lo aguantan todo, ¿no? Y cuando te dejan la parte del precio libre, ¿no? Pues ciertamente te estás exponiendo y tienes un riesgo enorme. Eso ya veníamos hablando, justo, me acuerdo, hace 4 años, estábamos aquí mismo hablando antes de la salida al mercado continuo, de que nuestra estrategia era contratar la venta de energía. La contratamos a 15 años, en esos 15 años nos permite repagar la deuda y tener un movimiento de dividendo hacia la empresa. ¿Por qué los nudos? Es verdad que ahí en Chile hay zonas donde hay mucha radiación solar, donde se ha instalado mucho solar, y eso está produciendo, ¿no?, que el precio baje y que haya una canibalización, algo que posiblemente ocurra en España. ¿Cuál es la solución? La única solución es mover energía solar a horas donde no haya producción solar. Hay un arbitraje de precio enorme en Chile. También hay una regulación que está permitiendo que se introduzcan las baterías, cosa que todavía en España, increíblemente, no existe. Y bueno, es la evolución natural. Al principio la solar y la eólica producirán durante las horas que tienen recursos y luego habrá un CAPEX adicional que si tú consigues un precio mayor moviendo la energía a otra franja horaria, pues vas a sacar una rentabilidad de doble dígito como la que buscamos. Alberto, ¿qué nos cuentas? En tu caso, la verdad es que hoy por hoy estamos en España, pero hay tantas cosas que hacer aquí, en el mundo de la eficiencia energética y ayudando a tus clientes. Pero bueno, si nos quieres contar también algo de internacional, mejor, pero primero, ¿cómo ves el sector aquí en España? ¿Cómo ves tu negocio, sobre todo? Porque, como bien es un negocio 360 grados, estos señores tienen otras... Pero tú, sobre todo, empiezas, entiendo yo que cuando te levantas te pones del lado del cliente y dices, ¿pero en qué le puedo ayudar? Cuéntanos. Bueno, 2 cosas aquí. La primera, en términos de internacionalización, ya estamos haciendo nuestros primeros pinitos. Hemos cerrado un proyecto de outsourcing integral en Italia. Hemos, con la adquisición de Sarpel, el competidor precisamente del EGNOR, tenemos aproximadamente un 10% de nuestra facturación también en Chile. Y estamos también cerrando alguna cosa en Portugal. Sí es cierto que dentro de nuestra hoja de ruta nosotros somos una compañía muy de foco. Hemos ido a Italia porque hemos acompañado a un cliente nuestro que nos ha pedido ir ahí con el mismo modelo, lo cual siempre es un buen mensaje, ¿no? El que un cliente de aquí te diga, oye, quiero que me internacionalices esto porque estamos muy contentos. Y hemos dicho, por supuesto, no será nosotros quien pongamos la pega. Pero en la hoja de ruta de la compañía no está un grado de internacionalización importante hasta dentro de 2 o 3 años, ¿vale? Somos una compañía muy de foco y tenemos muy claro lo que queremos hacer los próximos 2 años, ¿no? En términos de lo que demanda el cliente, de los precios y la tecnología, yo creo que lo que da mucho debate es la parte de la tecnología, ¿no? Y yo veo aquí una similitud enorme con el mercado de las telecomunicaciones en el que yo empecé a trabajar al inicio de mi carrera, mi primer paso de becario en el sector, ¿no? En esa época, hace 20-25 años, pues en el sector de la tecnología se decía, la tecnología móvil va a acabar con todas las líneas fijas, con tal y con cual. El UMTS va a destrozar las líneas de ATM de tal y de cual. El par de cobre no sirve para nada, hay que eliminarlo todo. Pues la realidad es que no ha sido así y sigue sin ser así, ¿no? La fibra coexiste a día de hoy con el par de cobre. El par de cobre que ahí hacía 14 K llegó a pasar a 10, 12, 15 megas sobre un par de cobre. La tecnología inalámbrica que tanto prometía pues tiene una serie de complejidades que no ha llegado a poder sustituir ni llegará nunca, porque el espectro es distinto, a sustituir al resto de tecnología. Y yo creo que hay una similitud enorme
en el sector de la energía. Nuestra opinión es el sector de la energía en una posición de bajo riesgo debe ser multitecnología, porque cada tecnología tiene sus pros y sus cons, ¿no? Ahora bien, hay que elegir adecuadamente ese mix, hay que elegir adecuadamente cada tecnología y sobre todo hay que ser hábil en el momento en el que entrar en cada tecnología dependiendo de la madurez de tu compañía, ¿no? Es decir, nosotros hoy en hidrógeno es una apuesta que ni contemplamos, hemos analizado, vemos, tal, entendemos lo que está ocurriendo, pero no la contemplamos. ¿Por qué? Porque es una apuesta de mayores, es una apuesta de mayor riesgo, es una apuesta de más largo plazo. Nosotros tenemos que generar caja y desarrollar ese desarrollo y crecimiento de caja año a año, trimestre a trimestre, ¿no? Pero, sin embargo, sí vemos tecnologías que a día de hoy nos complementan y mucho nuestro negocio. Eólico complementa la fotovoltaica de una forma extraordinaria. Saltos de agua pequeños son una oportunidad para nosotros para complementar aún más. Almacenamiento es una oportunidad enorme. No vemos tanto el almacenamiento en baterías porque creemos que tiene muchos inconvenientes y estamos yendo a líneas pues, de almacenamiento por bombeo hidráulico y algunas otras alternativas, ¿no? Donde gracias también a nuestro socio industrial, a Herbi Energía, pues estamos y vamos a cometer proyectos de mucho interés en ese sentido. Es decir, nos posicionamos en un mundo de multitecnología y cuando uno está cerca del cliente se da cuenta de que eso es una estrategia adecuada, porque a un cliente no le importa que estés produciendo las 24 horas del día y que tú no le des un servicio mejor durante la noche, el que le puedes dar durante el día, ¿no? De la misma manera que un cliente en el mundo de las telecomunicaciones no le importaba en absoluto si le podías dar una capacidad de red durante el día y otra durante la noche, ¿no? Tú tienes que darle servicio a tus clientes. Y una operación integrada y 360, como decías, como la nuestra, gana al cliente por servicio, por calidad de servicio, por economicidad, por continuidad de ese contrato de outsourcing con el cliente en base a un conjunto de valores de servicio y dar valor diferencial sobre lo que hoy te pueden ofrecer en el mercado, ¿no? Por eso, nuestra tecnología de generación y nuestra estrategia de generación es un pilar de multitecnología donde iremos implementando distintos proyectos que nos permitan tener prácticamente una curva plana de generación y dar un servicio extraordinario en ese sentido a nuestros clientes. Desde el punto de vista de precio, pues yo hoy abogo por una apuesta distinta y es que viene una ola que a veces perdemos. Tenemos una directriz europea donde tenemos que electrificar la economía en menos de una década. Electrificar la economía en menos de una década supone que el vehículo eléctrico tiene que ser una realidad, bien venga de hidrógeno, de batería o lo que fuere, pero debe ser una realidad. Significa que la climatización de gas debe desaparecer, significa que los porcentajes de cogeneración también tienen que bajar de forma relevante. Básicamente todo lo que viene de la combustión fósil o de combustibles fósiles va a hacer una transición al mundo eléctrico y eso es una realidad. De la misma manera que en el sector, vuelvo a poner la analogía, en el sector de las telecomunicaciones hace 15 o 20 años decía todo va a ir en una red IP y alguno decía estás loco, el vídeo nunca podrá, la voz, la latencia, lo otro, tal. El ser humano es capaz de encontrar el camino en la evolución tecnológica para ir en la dirección en la que se ha marcado. Y la dirección que hemos marcado en Europa es una dirección de economía electrificada. Y ahí tenemos que hablar de un conjunto de tecnologías y de lo que aporta cada uno de los actores del sector, ¿no? Desde la optimización de la energía solar, como estáis haciendo, con acumulación, con tal, para dotar de un mayor servicio y una red evidentemente mejor, desde los servicios de ingeniería absolutamente profesionalizados para poder construir tanto la red de transporte como la red de generación, como incluso la red de cliente, donde competimos también muchas veces. Y en especial el que construyamos una red de generación que se adapte a la realidad y que sustituyamos el petróleo, la gasolina, el diésel, el tal, el gas, en toda aquella tecnología o en toda aquella energía que estamos consumiendo. Y consecuentemente, una ola que todavía no estamos viendo, pero que va a venir y es grande, no está afectando todavía al precio. Pues hoy hablamos de decir, no, cada vez vamos a producir más barato, tal, pero es que vamos a tener unos niveles de CAPEX, vamos a tener unos niveles de adaptación de la red de transporte, vamos a tener unos niveles de adaptación de la red del bucle de abonado, como se decía en telefonía, ¿no? El punto de conexión aquí enorme. Esas inversiones hay que recuperarlas. Esas inversiones van a requerir un CAPEX de adaptación extraordinario y eso va a pesar al final en el precio de la energía.
nosotros tenemos casos específicos de transición a vehículo eléctrico, que estoy seguro que vosotros también, donde los aumentos de potencia y de consumo y la complejidad de gestión cuando implementas vehículo eléctrico en tu industria son enormes. Es un reto de puntas de potencia completamente distintas, en horarios muy céntricos, con consumo individual por vehículo enorme, y como eso suma el resto de complejidad. Es decir, vamos a un mundo donde la demanda va a tener una curva de crecimiento inmensa. Y sí es cierto que el autoconsumo mitiga, y sí es cierto que ciertas tecnologías que están llegando a un suelo de coste, como es la fotovoltaica en términos de producción energética, aportan en el mix, pero nuestra opinión es que vamos a tener un mundo de un desfase dentro de poco de demanda y oferta grande, donde la adaptación de la oferta es lenta y donde la progresión de la demanda va a ser más rápida, con lo cual creemos en un mercado igual no inflacionista, que podría ser exagerado, pero desde luego no deflacionista desde el punto de vista del precio de la energía. Igual vemos un par de ejercicios complejos o 3 ejercicios, pero la realidad es que esta transición a una economía eléctrica nos va a traer en un momento determinado un exceso de demanda que nos va a costar, en nuestra opinión, digerir. Y cuando llegue, el precio se va a ver afectado. Pues me quería hacer 2 preguntas finales. Si queréis la última, dejamos la hibridación y dejamos el almacenamiento, que no es solo almacenamiento, sino yo os comentaba cuando hablé con vosotros, almacenamiento frente a transporte, porque claro, a lo mejor resulta que si de verdad, como decías tú, tenemos mucho sol y mucho espacio, 500 y pico mil kilómetros cuadrados frente a Italia, pues lo que tenemos que hacer es ser el sitio de generación de renovables de Europa. Pero para eso, para que tu off-taker esté en Amberes, pues hay que transportar esa electricidad, ¿no? Vosotros de eso sabéis mucho. Entonces, la primera pregunta, antes de la final de almacenamiento, tecnologías. Citabas tú también, tu agnóstico en tecnología, estás en otro lado, pero claro, yo desde hace ya años veo a Elecnor siendo líderes y los primeros empezando a hacer repowering en eólico. Vosotros, sin embargo, habéis experimentado el proceso de hacer el CAPEX por megavatios de 7 millones de euros hace muchos años a 600.000. ¿Cómo veis las tecnologías y cómo veis las tecnologías para vosotros? Si os ocurre también hablar mal de las tecnologías del otro, a mí me da igual, pero ¿cómo veis el mundo de las tecnologías y por qué elegís? Porque claro, evidentemente en el norte de Europa, si esto estuviéramos en Dinamarca hoy, pues estarían riendo de nosotros, pero no tiene sol, y hablando del offshore, porque yo creo que va a ser importantísimo también, ¿no? ¿Cómo veis cada uno vuestro posicionamiento en este tema? Sí, a ver, desde el Elecnor el posicionamiento que tenemos desde un punto de vista, primero nos ponemos en la pata de inversión, ¿no? A través de Enerfin, como decía antes, y de Celeo, ¿no? Históricamente hemos invertido en eólico. Enerfin se creó hace 25 años y comenzó invirtiendo exclusivamente en eólico. Es cierto que actualmente dentro de su portfolio de activos en construcción, ahora mismo también tiene megavatios, pero también en la parte de pipeline, pues va ganando cierto peso, aún así sigue desequilibrado en favor de eólico, pero va ganando cierto peso también la tecnología fotovoltaica. Y sobre todo se va analizando antes mencionábamos las restricciones, que es cuando desarrollas un proyecto, pues tienes una restricción que es tu punto de enganche. Entonces, lo que estamos tratando es también de optimizar, digamos, todo lo que podemos sacar a través del punto de enganche. Hemos trabajado y estamos avanzando, tenemos algún proyecto ya en el que estamos hibridando esa pata eólica con pata fotovoltaica, con algo de almacenamiento, algún proyecto piloto de almacenamiento con baterías en este caso, aunque estoy de acuerdo con Alberto, hay otras formas de almacenamiento, pues la parte de bombeo de aguas, que también es interesantísimo y hay que analizar, y también nos está trayendo cierta actividad desde la borra de ingeniería, ¿no? Pero es un poco nuestra experiencia, estamos fundamentalmente en eólico, incrementando nuestra posición en fotovoltaico, en España fundamentalmente, aunque también tenemos fotovoltaico en Brasil, y tratando de optimizar lo que a día de hoy quizás es un poco más escaso, que es ese punto de enganche, ¿no? ¿Vale? Pues la tecnología a implementar depende del recurso, ¿no? Y
En Latinoamérica tienen zonas con 5.000 y 6.000 horas en eólico y ahí estamos con un parque eólico. En España 2.000 horas, en Chile, en el desierto de Atacama 3.000 horas. Eso es lo que te reduce el coste de energía en comparación con un país como Alemania que tiene 1.100 horas, ¿no? En el norte de Europa entendemos que el offshore wind va a tener un recorrido enorme por el recurso que tiene, ¿no? Y supongo que el CAPEX disminuirá, ¿no? Pero está claro que al final esto es un Excel, recurso que tienes por el precio que puedas conseguir y esa va a ser la tecnología que se implementará. Alberto, tú ya has contestado un poco antes, pero ¿quieres añadir algo más? Tecnologías, más bien a lo que necesite tu cliente para darle el mejor servicio. Exacto. Bueno, nosotros tenemos dos ámbitos de tecnología, el de generación y el de eficiencia y el de evolución, ¿no? También. En el ámbito de generación, que igual es el que estás centrando un poco la discusión, yo creo firmemente en la hibridación. Todos nuestros parques eólicos van con hibridación, todo. Incluso estamos tramitando para fotovoltaica con hibridación también en eólica, ¿no? Es un complemento extraordinario, evidentemente, el mismo punto de conexión. Y además yo creo que hay un punto aquí que igual nos olvidamos, y es el de la opinión pública, que viene a... claro, no podemos llenar todo el territorio nacional de molinos de viento, de paneles solares, de tal y cual, y que acabemos con el paisaje y que desaparezca. Hay un límite. Estamos en un punto en el que la opinión pública en determinados sitios empieza a levantar la mano y decir, oiga, a mí esto igual no me gusta tanto, ¿no? Con lo cual hay que tener también cuidado en ese sentido. Allí donde tienes un punto de conexión que se pueda hibridar de forma rápida e inmediata, es un mayor beneficio a la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no impacta tanto en ese paisaje porque ya estaba, digamos, no voy a decir industrializado, renovado, vamos a llamarle como, ¿no? A poner algún título. Y entonces vas a tener menos oposición de la opinión pública, vas a aprovechar mejor el territorio y vas a obtener sobre ese mismo punto de conexión, punto de transporte y demás, una eficiencia mayor, llegando a producciones combinadas, lo decía Daniel, ¿no? De 5.000 horas, de 4.500 horas, ¿no? Y ese es el camino que tenemos que seguir, porque tenemos que pensar en la industria, pero tenemos que pensar también en cómo hacemos crecer la industria para hacerla sostenible de por sí, ¿no? Porque como se nos oponga la opinión pública en los términos de paisaje, de tal, de daño de naturaleza, etcétera, etcétera, cada vez se va a hacer más complejo. No quiero decir con esto que no haya territorio, y hay una barbaridad todavía, nos queda, y mucho, claro que sí. Pero que no nos olvidemos que muchas industrias en el pasado, y hay que saber aprender de nuestros antepasados, ¿verdad? Lo decías al principio, la edad no solo no es necesariamente malo, es todo lo contrario, es muy buena. Porque te ayuda a entender el contexto de las cosas con respecto a lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Y muchas otras industrias prestando servicio a lo que necesitaba la sociedad, se ha llevado a la sociedad en contra por cómo ha hecho las cosas y cómo hacemos las cosas es importante, ¿no? Entonces tenemos que pensar en esa tecnología que nos permita aprovechar al máximo. Baterías pues tiene sus connotaciones, ¿no? Tiene sus connotaciones medioambientales, tiene connotaciones de la obtención de los recursos, entonces tenemos que ser lo suficientemente ambiciosos para encontrar también otros caminos. Dice, ¿baterías no? Pues tampoco hay que ser radical con los temas, ¿no? Pero hay que pensar también en otras opciones para que aseguremos que entre todos conseguimos una industria que verdaderamente es sostenible en su crecimiento, ¿no? Hibridar, en nuestro punto de vista, no es algo interesante, es un must, es una obligación, ¿no? Todos los que tengamos parques de unas características y podamos llevar a una hibridación con una inversión relativamente baja, que encima tiene un rendimiento extraordinario, ¿no? Y reaprovechar esos puntos de transporte, etcétera, etcétera, pues beneficia a nuestro negocio y al conjunto de la industria y de la sociedad, ¿no? Claro, nos tenemos que ir amoldando, ¿no? Y tendremos que ir avanzando este camino juntos y nos encontraremos con situaciones en las que igual como la opinión pública se nos pone en nuestra contra, pero nos tenemos que asegurar que si vamos en esa dirección tengamos cuidado, porque luego vendrá el regulador y nos pondrá muchas limitaciones. Y cuando nos ponga las limitaciones nos quejaremos. Pues la última, luego os quería hacer un comentario final, pero profundizando en este tema de baterías frente al transporte. Ahí vosotros tenéis como bien decías, ojalá, ¿no? Pero y decía Daniel antes también, dice, yo me encuentro en Atacama y claro, pero no te tienes que ir a Atacama. Aquí el apuntamiento que se pone de moda, esa famosa
palabra que te lleva a una electricidad que si evacúas como autoconsumidor en tu casa, ahora mismo puedes estar, bueno, estos días está nublado, pero puedes estar evacuando a cero entre las 11:30 de la mañana y las 3 de la tarde, claro, y sin embargo te vas a hacer un huevo frito a las 9 de la noche, 180. Claro, esas diferencias pues son terribles y lo lógico es intentar aplanar los precios y también, lo que decíais todos, dar servicio al cliente de forma más homogénea, ¿no? Sí. Entonces, claro, empiezo por ti. El mundo de las baterías, ya no tanto la hibridación, frente al transporte. En el caso de España, os decía Espacio, porque si no, yo siempre digo, oye, llegará un fondo enorme americano, lo montará en el norte de África, que también allá hay horas de sol, montará unos cables enormes de transporte de electricidad, como ocurre entre Canadá, lo eólico, y Nueva York, y nos dejará a todos aquí, otra vez en Europa, mirando para otro lado. Aznar ya lo intentó hace muchos años, crear un mercado único de la energía en Europa, eso todavía no existe, pero a mí me da la sensación de que la interconexión que tenemos entre España y Europa es absolutamente ridícula, ¿no? ¿Cómo lo abordáis vosotros desde...? Totalmente de acuerdo. O sea, esto no es baterías o transporte, esto es ambos. ¿No? Y necesitamos muchísima mejor conexión con Francia. Parece claro que no les interesa, tienen muchas nucleares que amortizar y no se quieren dar impairments y no quieren que llegue el precio de energía barato. Pero tarde o temprano pasará, porque si no tendrán que competir con una industria, la española, que producirá con unos costes energéticos menor. Es evidente que se necesita pelear más en Europa por unas mejores conexiones que permita trasladar energía al norte, que permita cerrar el PPA, ¿no? El contrato a venta a largo plazo, con un cliente alemán que ahora mismo, por ejemplo, eso no se podría hacer porque vas a tener una diferencia de precios notable, ¿no? Pues poco que añadir a lo que dice Daniel, ¿no? Efectivamente hay que abordar tanto la gestión, digamos, la optimización de la generación, por la parte de generación, a través de lo que hemos comentado antes, pero sobre todo nos queda mucho recorrido en la parte de conexión, ¿no? De transporte. Nosotros, como decías antes, pues tenemos también el interés lógicamente, ¿no? En las oportunidades que surgen de ampliar las redes de transporte, pero también desde un punto de vista de generación, ¿no? Al final la generación está para dar servicio al cliente, ¿no? Que es un poco lo que Alberto está exponiendo, ¿no? Y al cliente hay que darle un servicio, pero también es cierto que tenemos que hacer rentables, porque si no pues va a ser algo complicado, ¿no? Rentables las inversiones que hacemos en generación. ¿Algo que añadir, Alberto? No. Pues contaros, ayer y antes de ayer, algunos de los inversores que andan por aquí, y algunos más, mucho más grandes de fuera de España, que seguimos siendo un país en el mundo de la inversión todavía limitado, hablando de vuestro sector, me decían lo siguiente, me decían, oye, claro, con la potencialidad que tenéis en el mundo de la energía renovable en España, claro, lo que tenéis, por supuesto, aquí tenemos empresas tan espectaculares como Iberdrola, Acciona también, pero cuando se refería más al mundo que tratamos estos días de aquí, al mundo de las compañías medianas, pequeñas, me decían, claro, es que yo voy a citar a un amigo que no está aquí, OPD Energy presentó resultados antes de ayer, buenos resultados, una compañía excelente, a las 2 de la tarde llevaba 6.000 títulos, 24.000 euros. Claro, cuando vas a un inversor, y vosotros viajáis y veis inversores, pues que tienen en sus fondos de inversión miles y miles y miles de millones de euros para que la inversión represente algo en sus carteras, pues necesita invertir unas decenas de millones de euros, ¿no? Por lo tanto, guardaros los teléfonos porque habrá un proceso de consolidación en los próximos años. Yo creo que tenéis un proyecto fantástico, los tres, de crecimiento, por lo tanto hay que dilatarse al mundo. Aquí estamos más algunos inversores de compañías medianas, pequeñas, pero que sepáis que los grandes inversores necesitarán de compañías mucho más grandes y que yo creo que habrá que hacer cosas de forma conjunta. Muchísimas gracias por venir a los tres. Muchas gracias por darnos participación de vuestros proyectos, que yo creo que son diferentes y los tres interesantísimos. Muchísimas gracias a todos vosotros por asistir. Yo creo que ahora viene la siguiente reunión, tenemos ya después los siguientes one-on-one. Gracias a todos. Gracias.